Entonces, digamos que yo siempre, bueno, entonces la pregunta que me hacen es, ¿cómo utilizar, cómo seleccionar el mejor modelo? Dame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Listo, entonces, bueno, entonces la pregunta que me hicieron es, ¿cómo seleccionar el mejor modelo? Entonces, pasa lo siguiente. En Machine Learning o en aprendizaje de máquina, vamos a ver que existen una gran variedad de métodos. Casi que, casi que para cada problema pueden haber cientos de soluciones, tanto para aprendizaje supervisado como para aprendizaje no supervisado o para aprendizaje de refuerzo. Pero, digamos, ¿qué sucede? Sucede que nosotros, siempre cuando vamos a seleccionar el mejor modelo, lo primero que nosotros debemos preguntarnos siempre, y es lo que yo siempre hago, es, ¿existe una solución? ¿Existe una solución que no involucre aprendizaje? ¿Y por qué yo me debería hacer esa pregunta? ¿Por qué me debería preguntar si realmente existe esa solución que no involucre aprendizaje? La respuesta a esto es que si yo lo que hago siempre es tratar de utilizar aprendizaje de máquina para resolver todos los problemas, muchas veces los problemas que estamos resolviendo tienen solución exacta. Entonces, si yo utilizo, digamos, una solución más compleja a un problema más sencillo, lo que va a suceder normalmente es que voy a utilizar más recursos. Entonces, si yo hago esto, generalmente lo que voy a hacer es que voy a utilizar menos recursos. Y noten que nosotros como seres humanos somos, hemos sido parte de la evolución, y la evolución, por lo menos biológica, siempre trata de utilizar el menor uso de recursos posible. Y es que los recursos son normalmente escasos y son finitos. Entonces, lo que yo siempre debo hacer y lo que yo siempre debo tratar es utilizar la solución más sencilla posible para el problema. Eso normalmente en filosofía se le conoce como la cuchilla de Occam o Occam Razor, que es que la solución más sencilla generalmente es la solución más hermosa. Y en este caso lo que yo siempre hago es, primero miro, oiga, hay una solución que sea la solución más sencilla, que no involucre machine learning, es decir, hay una solución, por ejemplo, matemática, hay una solución de pronto matemática estadística, hay una solución de pronto desde la parte física que me solucione el problema. Si es así, váyanse con esa solución. No traten de tratar de ajustar un modelo de aprendizaje de máquina cuando realmente el problema se puede solucionar de otra manera distinta y se puede resolver de manera exacta. Cuando ya de pronto en este punto ya nos quedamos cortos y ya realmente no funcionan, no podemos tener una solución que no involucre aprendizaje, lo que siempre trato de hacer es utilizar algo que se conoce como ah, aprendizaje de máquina clásico. Aprendizaje clásico. También lo conocemos como shallow methods, o métodos pandos también, métodos pandos, y son métodos de pronto antes de lo que conocemos como redes profundas, redes neuronales profundas,
Y generalmente lo que yo hago es, hay muchos modelos clásicos. Aquí vamos a ver los más utilizados. ¿Cuáles son los más utilizados? Vamos a ver varios. Vamos a ver Support Vector Machine, vamos a ver Postgres aleatorios, vamos a ver, bueno, ya estuvimos viendo lo que es regresión logística, regresión lineal. Y hay muchos métodos que son métodos shallow. Y que lo interesante de estos métodos es que consumen más recursos que la solución, digamos, exacta, pero típicamente lo que consumen son, bueno, están como en la mitad. Ellos están en una balanza, ellos están en una balanza entre menos recursos y lo que vamos a conocer como aprendizaje profundo. Aquí vamos a tener muchos más recursos. ¿Qué pasa cuando nosotros ya el problema, digamos, con aprendizaje clásico no lo pudimos resolver? Pues lo más seguro y lo mejor va a ser pasarnos a aprendizaje profundo. Entonces, en el aprendizaje profundo es, digamos que ya utilizamos redes neuronales, ¿cierto? Y profundas. Vamos a ver, en un curso posterior se puede ver que existen varias, como lo que es redes convolucionales, como lo son las transformers, como lo son las redes recurrentes. Todas estas redes resuelven un tipo de problema distinto. Hay algunas que se pueden utilizar para resolver distintos problemas. Y en este caso, el aprendizaje profundo yo solamente lo dejaría para aquellos problemas en los que ya ni una solución exacta, ni una solución de aprendizaje clásico fue capaz de resolver el problema. ¿Por qué yo haría primero esto antes de irme a aprendizaje profundo? Es que si yo utilizo, digamos, los recursos de, por ejemplo, ahorita ya vamos a ver más adelante, voy a explicar un poco de GPUs, que fue otra de las preguntas que me hicieron. Y entonces en ese caso, lo, lo más recomendable es yo solamente dejar aquellas soluciones que utilizan tantos recursos para el final. Eso va a ser, digamos, mm, solamente utilizo realmente lo más poderoso, realmente donde se necesita. ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy en día? Hoy en día, digamos, nace ChatGPT, y ChatGPT es un modelo de aprendizaje profundo. Pero pues hoy en día todo el mundo ya estamos utilizando ChatGPT para todo. Realmente eso es una lástima. Yo creo que ChatGPT se debe aprender cuándo se utiliza, porque ChatGPT utiliza muchísimos recursos más que lo que utiliza, por ejemplo, Google, que Google se basa más en, bueno, hay una mezcla entre aprendizaje profundo y aprendizaje clásico, pero no utiliza tantos recursos como un modelo de ChatGPT. Y eso hace que, digamos, los costos y el uso energético sea mucho mayor. ¿Listo? Entonces, hay que saber cuál de los modelos. Aquí en el curso vamos a ver como los modelos principales. Se van a dar cuenta a medida que se involucren más en Machine Learning que existen muchísimos métodos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago para hacer esto sistemático? Bueno, digamos que ese problema lo podemos resolver de varias formas. Hasta hace unos años, la librería que más se estaba utilizando para este tipo de situaciones era XGBoost. XGBoost lo van a conocer. Aquí en el curso no lo vemos, pero igual pues se los muestro. Es de una de las librerías que más se utilizaba tal vez hasta hace un año, tal vez. Hoy en día, una de las que está cogiendo más fuerza y de las que está resolviendo más los problemas, parece ser que por su velocidad es la IGBM. Entonces, él nos permite comparar varios algoritmos y nos permite ver cuál es el algoritmo también que debemos utilizar. Y hay otro también que está cogiendo mucha fuerza estos días, que se conoce, que es un modelo, la librería es esta que se llama CatBoost. Y pues son tres librerías que nos van a permitir probar diferentes tipos de algoritmos. ¿Por qué es necesario entonces un curso de estos como el que estamos viendo, en el que vemos cada uno de los modelos? Bueno, XGBoost, CatBoost
y la IGBM le entregan a uno el mejor resultado y ya está. El problema que uno tiene es qué pasa cuando esos métodos no funcionan y empiezan a sacar resultados extraños. Ahí es cuando el conocimiento que yo tengo anterior de entender un poco más cómo funcionan las cosas por detrás me van a ayudar a entender, oiga, ¿por qué es que esto no está funcionando? ¿Cuáles son, digamos, esas ideas que hay por detrás que hacen que ya en este problema específico que yo tengo no esté funcionando? Entonces, efectivamente, para todos, para los que se estén preguntando, no necesariamente porque ya hoy exista el aprendizaje profundo, yo debo hacer así e ir siempre a la ciega y utilizar aprendizaje profundo para todo. No creo que sea la solución, no creo tampoco que el aprendizaje profundo sea, hay algo que se conoce como no fringe, no free lunch theorem, free lunch theorem. Se los voy a mostrar, es un teorema. Y lo que dice el no free lunch theorem es lo siguiente, y es que si uno toma varios modelos en diferentes etapas y en diferentes problemas, ¿listo? En diferentes problemas, y yo tomo la media de la métrica que yo estoy utilizando en diferentes problemas, utilizando diferentes algoritmos, lo que nos dice el teorema es que uno toma la media de todos esos modelos y no hay un modelo que sea siempre el mejor en todas las situaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día yo siento que todas las personas estamos yéndonos a que el aprendizaje profundo lo puede todo. Y yo siento que no, yo siento que hay cosas que se pueden solucionar de manera exacta, que hace que se utilicen menos recursos, que ustedes saben que hoy en día eso es algo que buscamos como humanidad, de que haya menos utilización de recursos, ya saben el problema del cambio climático. Entonces, lo que yo les aconsejo es, primero miren, hay una solución que no involucre nada de aprendizaje, y si hay una solución que no involucre nada de aprendizaje, váyanse por ahí. ¿Listo?